estás, Rolfi? Muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias Así por la generosidad de la invitación. Con mucho exceso de confianza, Rolfi. Te Sí. conocemos como Rolf Uber. Sí. El nombre, apellido, ya lo escuchamos recién, es de un fuerte origen alemán, ¿no? Sí, suizo-austríaco en realidad. Ah, suizo-austríaco, Sí. claro, germánico, sajón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís cómodo en la radio? Sí, absolutamente, sí. Sí, genial. Sí, varias veces estuve en entrevistas, Ajá, así que sí, conozco más o menos. excelente. Nunca con un operador De lujo. así, pero sí. Excelente, la verdad que estamos en el ISER, Sí. es una institución educativa que yo amo y la verdad que hay muchas cosas que se hacen más del corazón Totalmente. que desde la opulencia técnica, digamos. Así que está todo bien, estamos muy contentos de hacer este programa y de conocer perfiles como el tuyo, porque vos sos ingeniero y sos coach. A ver, contanos un poco de esta historia de vida tuya. Bueno, tiene un poco que ver con esto que vos mencionabas, ¿no? Las cosas que se hacen del corazón, te diría de la emoción o desde otro lugar. Yo, digamos, por el momento de mi vida y el momento del país también, porque era justamente la dictadura cuando a mí me tocó el secundario Claro. Y el tipo de formaciones que tuve formación técnica en el secundario y después hice varias carreras técnicas además de ingeniería. La formación era de un hiperracionalismo absoluto. Claro. Y de muy de esto de vivir en la verdad, ¿no? Del que tiene razón y del que la verdad científica. Sí, es una cosa, viste, como que por supuesto creo en la verdad de las ciencias, Claro. pero que no todo pasa por ahí. Exacto. Y eso fue lo que posteriormente pude incorporar, de acuerdo a un montón de cosas que me pasaron. Pero esta verdad científica como verdad absoluta, ¿vos la traías desde tu casa, desde el ambiente familiar? Sí, un ambiente muy estricto, Ajá. todos con formaciones técnicas, Duras, duras. ciencias duras. Mi mamá es bioquímica, todavía vive, tiene 90 años. Mira qué bien. Mi papá también era contador y abogado, entonces sí, eran en general formaciones, pero más allá de eso venía un poco, digamos, el tema de la forma, de los paradigmas de la verdad y de la mentira, esta forma cartesiana de pensar, que las cosas son de determinada manera y que si yo la veo desde donde tengo razón, o desde el saber, ¿no? Y ahí es donde empiezan a cruzarse los cables y se arman los cortocircuitos más peligrosos. Saber, y la verdad como imposición, porque Totalmente. también es ese sello, ¿no? O sea, más allá de mi propia convicción, la necesito imponer al otro. Sí, que de repente... sí, yo diría que además de lo familiar, lo cultural y lo social, fue una constante de la época. Claro. Digamos, los que más o menos se formaron en mi generación, viste, es muy difícil que hayan podido salir de esta mirada. Sí. Y evidentemente es una conversación de no posibilidad, ¿no? Es una fuente de insatisfacción, porque vos no estás de alguna manera pudiendo validar a nadie que no piense como vos. Exacto. Y la verdad que es muy duro, porque evidentemente todo el mundo piensa distinto, digamos. Totalmente. ¿Cómo fue gestándose ese cambio adentro tuyo? ¿Qué fue apareciendo para que vos tomes una decisión? Porque bueno, como escuchamos hoy en el perfil, vos seguís teniendo tu empresa, digamos, de ingeniería, de servicios de ingeniería, pero también trabajás con el coaching, con lo más profundo del ser humano. Sí. ¿Cómo se fue gestando ese cambio tuyo al punto de tomar una decisión? Bueno, yo diría que un poco por saturación de todo esto que te estoy contando, más que en los 80s me compré el paradigma del yuppie, ¿no? Que fue una figura donde, bueno, viste, el tema estaba por hacer guita de cualquier manera y casi te diría que no tenía ni que ver poco que ver con las cuestiones humanas o éticas. Y bueno, nada, efectivamente la hice, Pero bueno, después pasaron dos cosas un poco que tienen que ver con esto, que es que yo, digamos, era un profesional exitoso, tenía plata, que era lo que hasta ese momento había que ser, y no estaba contento. La fórmula de la felicidad. Claro, la fórmula de la felicidad era esa, olvídate. Exacto. Vos lograbas eso y eras...
Y me empezó a hacer ruido, más después lo que pasó en 2001, donde bueno, el país se vino abajo. Yo tenía en ese momento una fábrica de envases plásticos que había fundado y armado yo, desde el principio junté los capitales, junté la gente, junté la parte técnica, puse una fábrica que facturaba fortunas, pero bueno, en 2001 claro. Nos fuimos al tacho, hubo que echar a 50 personas, Claro. Y fue un proceso muy doloroso, porque por supuesto detrás de cada una de estas personas, viste que para el contador eran uno más que hay que echar, para mí era una familia que estaba atrás, viste, lo estaba como empezando a ver desde otro lugar, y nada, se me hizo un bolonqui atroz en la cabeza. Claro, pero bueno, afortunadamente, porque vos, el Yupi se fue corriendo hacia un ser humano que supo ver a las familias que quedaban desprotegidas. Sí. Y a partir de ahí, que te pusiste a estudiar coaching, No, empecé a hacer búsquedas personales que tenían que ver con esto. A todo esto se sumó, viste, porque todas las hecatombes vienen completas, ¿no? Sí, después me divorcié, digamos, bueno, todo un proceso bastante feo que prefiero ni recordar. Claro. Y empecé una búsqueda, digamos, personal por alguna otra cosa. Siempre la música había sido como un lugar, digamos, para... mira. Entonces empecé a hacer talleres de violín con mis chicos, que eran chiquitos todavía. Que por otro lado era también una especie de consigna familiar, porque habíamos tenido un abuelo que era concertista de violín y que fue el fundador del Colegio Alemán de Santa Fe. Claro, mira. Que la familia de mi padre es de ahí. Bueno, y a partir de ahí empecé a meterme en algunas cuestiones de investigaciones más humanísticas y empecé con PNL, empecé con algunos procesos vivenciales de coaching que eran, suponte un fin de semana que te internabas en un lugar y veías toda una serie de cosas que te empezaban a mí me empezaban a mostrar que había toda una parte de la historia de las personas que yo me había perdido hasta ese momento. Qué interesante. Incluso estuviste entonces como en las primeras etapas, en los albores del coaching. Totalmente. Porque convengamos, por lo menos en Argentina. Estuve en ese grupo que se denunció, no sé si lo recuerdan, digamos, los que están en el tema probablemente sí, que se denunció como que había manipulación de las personas, y no sé si vos lo tenés presente. Estaba presente, digamos, en el momento que se filmaban esas cámaras y qué sé yo. Claro. Porque la verdad que era una actividad abierta y estaba permitido hacerlo de esa manera. Bueno, y a partir de ahí es como que descubrí que había un costado que no tenía que ver con lo hiperracional, sino que tenía que ver con los sentimientos, las emociones, no sé, cuestiones más humanas. Claro. ¿Y el PNL, el PNL estamos hablando de la programación neurolingüística? Programación neurolingüística, sí. Sí, para que la gente entienda un poco más. ¿Querés explicar de qué se trata? Sí, básicamente la PNL tiene 14 principios, que son los 14 principios de la PNL. Básicamente trabaja mucho sobre el tema de la comunicación, es muy cercano en algún punto al coaching. Hay muchos coaches que son máster y trainer en PNL, como en mi caso. Claro. Y empiezan, digamos, a entender que las miradas son diferentes, que la gente entiende lo que entiende, que los universos son distintos, que lo que la gente ve es lo que se está armando en su cabeza y no lo que es. Y empecé a seguir a algunos filósofos que había visto levemente en la etapa de estudiante, a Wittgenstein, a Heidegger, y la verdad es que me empezaron a dar una mirada distinta, ¿no? Claro, Lo que simplemente es que me llevó 40 años, ¿no? Pero bueno. Sí, nos pasa a veces que uno pretende, digamos, los que ya no tenemos 20, tenemos muchas veces esta reflexión de, pucha, ¿por qué no lo hice antes? Claro. Y finalmente, probablemente ahí esté parte de la riqueza de este proceso. No, es que es cuando es cuando te das cuenta. Porque si vos me hablabas de esto a los 30 años, cuando yo estaba recién recibido de ingeniero y estaba arriba de la ola. Sí. Lo que pasa es lo que es envidiable, no sé si te pasará a vos también, pero digo, los más jóvenes,
adolescentes o posadolescentes, la primera juventud, ya tienen un manejo de este tipo de temáticas con una Sí. libertad interior. Sí. ¡Qué fantástico! Sí, celebro que los hayamos podido de alguna manera Sí, es verdad. Sí. educar de esta forma, ¿no? No han Sí. caído del cielo, No, es verdad. Han totalmente. capitalizado por ahí procesos nuestros. Sí. Sí, la manzana no cae lejos del árbol. A mí me pasa yo tengo 3 hijos, y bueno, me pasa esto de pronto de estar peleándome con cosas que en realidad, digo, bueno, a ver, es un poco lo que yo estoy proponiendo. ¿Por qué lo entendería de otra manera, digamos, ¿no? Claro. Entonces, viste, hay que hacer como un clic ahí. A mí me gusta mucho preguntar cómo hacen con los hijos. Un poco porque soy mamá. Más bien, sobre todo, Sí. porque soy mamá. Pero porque, digamos, es toda esta cosa de no somos profetas en nuestra tierra. Sin embargo, a su vez, los hijos nos imitan. O sea, uno aprende principalmente de los padres. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos transmitir a nuestros hijos una forma de vida diferente, ¿no? Sí, fuera de la etapa de la adolescencia, que no te imitan sino que te combaten, digamos, estoy de Es acuerdo. la aborrecencia. Sí, Más estoy que de acuerdo. adolescencia, es la aborrecencia. Estoy de acuerdo. Pero sí, de alguna manera, digamos, creo que algo queda y bueno, de hecho, lo pueden hacer así. Los chicos en general, no hablo específicamente de mis hijos, no están viendo en la educación un valor en cuanto a lo académico. Sí. Digamos, me da la impresión de que no les está terminando de llegar nada que les haga una diferencia. Sí. Entonces, Sí. me parece que no están viendo el valor de la educación para transformar y sí les están bajando el valor de la educación para saber. Sí, Eso ya no sí, sirve, sí, ya ya está no es obsoleto, suficiente. ya está obsoleto. Tal cual. Hoy tenemos que educar y ojalá alguien, digamos, se ocupe de esto. Sí, Hoy nos tenemos que ocupar de educar para que la gente pueda transformar mundos que le va a tocar vivir donde van a ser totalmente distintos. Totalmente. Y además la velocidad de cambio cada vez es peor, porque Sí. cada vez es más rápido. Sí. Y lo que antes nos llevaba a cambiar una generación ahora son días. Totalmente. Vos sabés que nosotros tuvimos la experiencia acá de entrevistar en el programa Juan Bautista, que es un director de cine, un actor excelente, una gran persona, y él es uno de los directores de la película La Educación Prohibida, donde justamente... Sí, lo conozco, Juan. Claro, Sí. donde justamente se propone una forma, yo ni siquiera diría ya revolucionaria, sino que una forma que es fiel a los nuevos paradigmas. Totalmente. Basta de esta cosa enciclopédica, pero bueno, yo me veo pagando una cuota altísima para el colegio de mis hijos, porque considero que esta educación enciclopédica todavía les hace falta, eventualmente, para hacer la transición. Al menos es lo que yo tuve que hacer en mi propia Lo que vida. pasa es que no hay otra alternativa. O sea, hoy la educación Exacto. es academicista y enciclopédica. Tal Punto. cual. No hay, salvo, no sé, que nos vayamos a alguno de estos sistemas, como esta señal italiana. Waldorf, Sí, hay un sistema italiano que tiene que ver Ajá. con esto, que tiene el nombre de una maestra italiana que no me acuerdo ahora. Ujú. Pero salvo que nos vayamos a esas cuestiones muy particulares, que son colegios muy específicos, la educación normal que reciben Y sigue siendo la de... sigue siendo... Con algunos sí, esfuerzos sí. igual. Y es más, hay chicos que lamentablemente están estudiando carreras que van a desaparecer en 4 o 5 Es años. verdad. Como la de periodismo, perdón, hasta me costó decirlo. Vamos a un tema musical, Rolf. Sí, fantástico. Vamos a escuchar un poco de música Dale. y vamos a seguir enseguida con esta entretenidísima charla. Hoy estoy, que no me escuchen mis alumnos de locución, de LISER, porque me van a matar. Pero bueno, vamos al corte y ya venimos. Bueno, dale.